la física, la ciencia de la materia y de la energía. Generalmente en los videojuegos es muy bien respetada esta ciencia. En algunos casos es dudoso y en otros mejor no hay que mencionarlos. Pero de tantos temas existentes en esta ciencia, hay algunos que son necesarios explicarlos de una forma más comprensible. Casos como por ejemplo Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes físicas elegidas por convención que permiten expresar cualquier magnitud física entre una de ellas. Para el sistema internacional de tiempo, la temperatura y la intensidad de corriente. Toda esa información ha sido sacada de Wikipedia. Ya hablando en serio, la magnitud fundamental se refiere al tipo de unidad recomendable según el Sistema Internacional de Unidades para ocupar en distinto tipo de magnitud. Pongamos un ejemplo. La magnitud fundamental se refiere a solo cosas que sean cuantitativas. No puedes medir lo que es la belleza ni tampoco si una música es precisa o no. A lo mejor podrías medir el sonido, pero no se puede medir el tipo o estilo de sonido, ni siquiera el sabor o el estilo de los colores. Esos son cosas que no son cuantitativas, pero otras que sí lo son. Cosas como lo que es la masa, la longitud, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad de corriente luminosa. Cada una de estas son unas magnitudes y cada una de esas tiene distintos tipos de unidades y mediciones. Pero según la del Sistema Internacional de Unidades, cuenta con una unidad que debe de ser recomendada para poder hacer los cálculos siguientes. Ya hemos definido lo que es una magnitud fundamental, pero todavía nos falta por definir algunas cosas, como por ejemplo el tipo de unidad que se ocupa en cada una de estas. Como por ejemplo en la masa se ocupa el kilogramo, porque a pesar de que cuenta con otras unidades como lo que es la libra, la onza y otras que son casi igual que el kilogramo como lo que es el gramo o el miligramo, no son tan ocupadas como el kilogramo, debido a que con este es mucho más fácil utilizar al momento de hacer operaciones matemáticas como al momento también pesar las cosas. Para la magnitud de la longitud, que bien dicho está, se ocupa generalmente el metro, aunque cuente con otras unidades como lo que es el millar, la pulgada, el pie, no son realmente muy precisas a comparación como lo que es el metro. Y a pesar de que también existe el centímetro o el kilómetro, es más recomendable ocupar el metro debido a que se mantienen números más cerrados como igual más cortos, siendo así recomendable que cuando tú mides a una persona lo mides por metros. Cuando tú mides una casa lo mides por metros. Cuando tú mides la distancia de un punto a otro generalmente se ocupa el metro, aunque en la cifra exacta salga que solo se ocupan centímetros o que llega inclusive a medir kilómetros. Pero con el tiempo es un poco más amplio y las cifras salen más grandes porque ocupa el segundo. Aunque podrían ocupar una hora, aunque podrían ocupar el minuto, realmente es mucho más recomendable que al momento de ocupar las operaciones se ocupe el segundo. Y esto generalmente es un pequeño problema a la hora de hacer las operaciones por el hecho de que hay veces que la cantidad sale tan pero tan enorme que salen 3600 segundos por una hora. Con la temperatura es un poco más fácil de explicar, pero más difícil de aplicar. Lo que se ocupa como unidad es el Kelvin, y a pesar de contar con unidades como lo que es el Celsius y el Fahrenheit, realmente es mucho más recomendable ocupar el Kelvin porque empieza desde el cero absoluto para arriba. Empieza con 273,15 Celsius para abajo. Eso quiere decir que realmente la medición entre el Kelvin y el Celsius es la misma, pero que el Kelvin empieza desde el cero absoluto arriba, siendo así un poco más fácil de utilizar, pero que salen cantidades mucho más grandes de lo habitual. La intensidad lumínica. Se ocupa la unidad de la candela. Para este caso, la candela es el tipo de unidad que mide la emisión de radiación monocromática. ¿Qué tanto prende una luz? En otras palabras, hay cosas que solo mantienen una candela, como la vela, la brújula, la candela de cera.
la redundancia. Pero hay cosas como el LED, o sea, no es ni una sola candela. Pero hay cosas que mantienen un montón, como la lámpara incandescente de 40 a 130 candelas, o la lámpara fluorescente, que es más ahorrativa, que mantiene 200 candelas. Pero hay otras cosas como el proyector de alta potencia con millones de candelas. Así hasta que podríamos llegar al sol con no sé cuántas candelas existentes e inmedibles. De hecho, la candela sirve para poder conocer el espectro lumínico visible, ya saben, lo infrarrojo y lo ultravioleta. La cantidad de sustancia es un poco más difícil de explicar porque ocupa como unidad el mol, y el mol en sí es muy pero muy complicado de explicar, aunque podría ser más fácil de adquirir. El mol generalmente es muy ocupado en la química para saber la cantidad elemental existente. Por ejemplo, es muy normal que un mol de gas ocupe un volumen de 22,4 litros, y así hasta llegar a lo que es el agua, que tiene 18 gramos, o el bicarbonato de sodio 0.25 moles tiene 21 gramos, o el hierro, que contiene 55.041 gramos. Un mol es igual a 6,02214129 entre paréntesis 30 por 10 a la 23 potencia de unidades elementales. Creo que voy a colocar esto acá porque es muy pero muy difícil de entender. Realmente el mol es más ocupado en la química, aunque no sería raro encontrarlo en la física también. Pero por si no fuera un problema explicar lo anterior, la magnitud fundamental tiene como última magnitud la intensidad de corriente. En este caso ocupa como unidad el amperio. El amperio creo que para mí será más fácil de explicar que el mol, porque dice que la corriente eléctrica es una medida de la velocidad en la que fluye la carga eléctrica. O sea, un amperio representa en promedio un culombio de carga eléctrica por segundo. Pero el amperio generalmente es para ocupar y saber medir las potencias que existen de electricidad. Ya saben, intensidad eléctrica. Todo dice ahí en el nombre, para que no haya una sobrecarga, pero tampoco que haya una falta de estas, como por ejemplo mi propio cargador de la laptop. Mi propio cargador de la laptop contiene solamente 3,42 amperios. Eso es muy poco, tal vez, pero es por el hecho de que es solo lo que necesita la computadora para encender.